Recomendaciones para prevenir la osteoporosis. 1. Realiza ejercicio cada día. 2. Toma el sol. 3. Sigue una dieta saludable. 4. Incluye proteína. 5. Prioriza el pescado frente a la carne. Gracias por continuar con nosotros aquí en tu programa Torre Médica. Estamos en este último bloque de entrevistas que viene siendo nuestra mesa de expertos y mesa de conclusiones. Y bueno, a mí me gustaría preguntarle, doctor, ¿cada cuánto debemos hacernos un estudio de densitometría ósea? En principio la indicamos cada año para empezar el tratamiento, pero después ya se puede realizar cada 2 años el seguimiento. Y es importante recalcarlo, la osteoporosis se considera ya una enfermedad crónica, entonces pues el paciente que sufre de osteoporosis nunca se le va a quitar y debe entonces recibir tratamiento, así como el paciente con insuficiencia renal crónica o el paciente diabético o el paciente hipertenso, debe valorarse por lo menos desde el punto de vista de densitometría cada 2 años. Hablar de densitometría ósea en un momento dado, con base a las aplicaciones Grace, ¿cambian los parámetros en el equipo si el paciente es mayor o menor de cierto grupo de edad para el comportamiento de la evaluación del equipo? En cuestión de la evaluación del equipo va a seguir el mismo procedimiento, pero es importante confirmar en la base de datos porque eso me va a variar mucho en el estándar de resultados, desde lo que viene siendo evidentemente la edad, porque hay una estadística, hasta lo que viene siendo la talla y el peso de mi paciente, hasta el origen, si es hispano, si es caucásico, si es hombre o si es mujer. Okay, son aspectos que sí vale la pena de repente mencionar porque una densitometría ósea después de cierto grupo de edad, hombre o mujer, puede tener una concepción y interpretación diferente porque los parámetros, ya lo dijimos antes, los parámetros o los rangos son los que nos permiten hacer una diferenciación clínica. Es importante mencionar que no debemos de interpretar el estudio, la parte que se colorea en la imagen no representa la interpretación del estudio y eso es algo que nos malacostumbró hasta nosotros mismos, porque la gente de repente solía no compartir la imagen, lo convirtieron en un complemento en muchos gabinetes para que la gente tuviera un estudio de densitometría ósea, pero si no llega a las manos correctas un estudio de densitometría ósea, no adquiere el valor clínico para ofrecer un tratamiento adecuado para el paciente. Hay pacientes y hay tratamientos específicos, hay que hacer un traje a la medida, ¿no, doctor? El estudio es valioso, no solo por la información que nos da per se del estudio, sino por la interpretación y las características que el estudio nos brinda. Y quiero tomar algo de lo que comentaba en nuestro segmento anterior. Este estudio es una herramienta, pero no lo es todo para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Se necesita una experiencia clínica para fijar criterios de implementación de terapias. La osteoporosis hoy en día se puede dividir en grave, digamos leve, moderada, severa y muy severa o muy grave, por decirlo así. Cada paciente requiere un tratamiento diferente, pero no lo podemos prescribir si no tenemos los criterios adecuados y por eso ahí está la importancia del estudio. Se necesita la unión de los laboratorios o de los estudios clínicos y de la experiencia del médico para poder tratar al paciente. Hablaban hace un momento sobre el uso de este tipo de estudios para un cierto segmento y que el evaluar, por ejemplo, a atletas o deportistas de alto rendimiento les podía otorgar una evaluación diferente del comportamiento mineral o en la composición corporal de atletas de alto rendimiento por condiciones que en un momento dado ellos que tienen de repente lesiones musculoesqueléticas y pueden sufrir cambios en su salud mineral, ¿no? Esta es un área de oportunidad muy grande, Julio, y ese es un muy buen comentario de su parte. ¿Por qué? Porque este equipo nos da la oportunidad de valorar la calidad de las características físicas de los atletas, por ejemplo, de los futbolistas. Grandes equipos del mundo, como por ejemplo el Barcelona o el Valencia o el Sevilla en España, incluyen dentro de su evaluación previa a las pretemporadas una densitometría de cuerpo completa para todos sus atletas. Y esto les permite saber cómo el atleta, por ejemplo, si se cuidó durante las vacaciones o no se cuidó, y si tienen que hacer un acondicionamiento físico especial para ganar masa o a veces para perder masa porque llegan con mucha masa muscular. El seguimiento les permite saber que un paciente que tuvo una lesión de rodilla
perdió demasiada masa muscular después de su cirugía y les permite implementar un protocolo de rehabilitación específica después de una cirugía. Esas son oportunidades que, por ejemplo, nosotros ya hemos tenido la oportunidad de compartirla con un socio que tenemos en el Hospital Country 2000, que es el Club Atlas. El Club Atlas ya tiene a disposición este equipo para hacer seguimiento de su equipo profesional y de todas sus fuerzas básicas. Digo, esa parte es valiosa, y tener que la sociedad tenga conocimiento para aquellos que tenemos una práctica constante de una actividad física y tener un comportamiento. Quienes hemos sufrido de alguna manera alguna lesión, no teníamos a lo mejor el conocimiento teórico que después de un periodo de reposo viene un comportamiento mineral y óseo diferente, ¿cierto? Sí, hay una cosa que se conoce como osteoporosis por desuso. Lo que no se usa no funciona después bien. Y los huesos, si por ejemplo una persona ha dejado de apoyar por 3 o 4 meses, que desafortunadamente hay casos así, van a hacer una osteoporosis del segmento, por ejemplo, corporal afectado en el caso de los miembros inferiores, y a eso le llamamos osteoporosis por desuso. Es una osteoporosis diferente a la osteoporosis primaria. Esta sería una osteoporosis secundaria. Requeriría un tratamiento específico, pero un estudio como este nos permite hacer un seguimiento y un diagnóstico adecuado. Hablamos hace un momento, Grace, sobre la realización de estudios de densitometría en pacientes con algunas prótesis, tanto en cadera o rodilla, pero viene una pregunta muy valiosa. Digo, el doctor Umarila me puede apoyar un poquito en contestarle a la gente que nos ve a través de pantalla y entender que si al paciente se le instrumenta la columna y también hacemos una medición en ciertos segmentos de columna lumbar, podemos hacer una medición. ¿Qué rangos de error podría tener un paciente que tuvo una instrumentación de columna para esta segmentación, para una medición muy específica? En cuestión de márgenes de error, no va a haber, porque vamos a ver el protocolo que antes me había mencionado, la aplicación para indicar que el paciente tiene prótesis. Pero de igual manera se hace un complemento. ¿El complemento cuál es? El antebrazo no secundario. ¿Por qué? Para tener 2 márgenes óseos en donde pueda haber alguna comparativa. Okay. Lo que Grace indica es muy importante. Los pacientes que tienen instrumentación de columna lumbar no se les puede hacer densitometría de columna lumbar. Hablamos de regiones de interés, y las regiones de interés son: la columna sí se puede hacer, las caderas, nosotros hacemos cadera bilateral, cuello femoral y cadera total. Yeah. Y normalmente tomamos como referencia la más baja. Y hay una utilidad que es la que comenta Grace, que es el radio 33. El antebrazo entra como una alternativa al paciente que, por ejemplo, no se le pueden hacer caderas, al médico se le entrega columna y antebrazo 33. O al paciente que no se le puede hacer columna, se le entregan caderas y radio 33. Porque solamente con 2 regiones de interés más la clínica puede hacerse, digamos, el seguimiento y el diagnóstico adecuado. Es importante hacer esta correlación porque ciertas áreas anatómicas son de interés clínico para poder darle una interpretación, una concepción. Por eso tiene que llegar el estudio, tanto técnicamente a un especialista que de verdad tenga el conocimiento de cómo un densitómetro puede convertirse en un estudio bien realizado, porque el paciente estuvo tranquilo durante el estudio, no hubo refractación sobre la posición, el paciente estaba inquieto, se estaba moviendo. Esa condición, el tiempo es muy importante, por eso hablar de que el estudio dura un periodo muy corto de tiempo permite que el estudio sea más rápido y mucho más efectivo, ¿no, Grace? Sí, claro. Aparte de brindarle la información necesaria a mi paciente. ¿Para qué? Para que ella misma me coopere. Aún así, siempre tenemos a veces a lo desconocido, a veces es la primera vez que se hace el estudio. Entonces, aparte de yo recabar mi información clínica, yo tengo que informarle a mi paciente en lo que va a consistir su estudio, dejar muy en claro que no es nada indoloro y que yo necesito también de su cooperación en este caso de que simplemente quede inmóvil durante el estudio, que ya le voy a hacer énfasis en que es demasiado rápido. Grace, bueno, ya vimos todas las bondades del equipo, pero ¿existe algún efecto adverso, algún efecto secundario? Ninguno. Como son bajas dosis de radiación y no es un examen invasivo donde yo premedique a mi paciente, él saliendo del estudio puede hacer su vida cotidiana sin ninguna complicación. Hablaban algo importante, el aspecto de que no se hubieran estado expuestos a un medio de contraste. Eso sí es algo a considerarse por si alguien se ha sometido y que lo menciona en un momento dado. Sí, claro. ¿Por qué? Porque voy a ver lo que viene siendo la región de la columna. Medio de contraste oral, ¿de acuerdo? Ah, ya, ok. ¿Por qué? Porque el medio de contraste oral se va a conservar en lo que viene siendo el estómago, el abdomen. Entonces a mí al momento de hacer mi barrido, mi escáner, me puede artefactar en mi imagen o darme falsos valores.
Posterior a 5 días sí se podría realizar el estudio, pero si es anterior de ello, es necesario que me lo comunique para poderlo reagendar y que los valores no fragmenten, no varíen a lo que viene siendo en realidad. Sí, hay que esperar a que lo elimine por completo el contraste, ¿verdad? Es correcto. Esa es la importancia del control de calidad de los estudios, que es lo que hacen nuestros radiólogos. Ellos hacen una encuesta antes del estudio y durante la encuesta detectan si el paciente se le puede hacer o no el estudio. Si se le hace el estudio, aún así el radiólogo después lo evalúa y determina si el estudio es suficiente para entregárselo o no al paciente. Digo, son aspectos importantes que usted que nos ve a través de la pantalla tenga el conocimiento de que no se trata nada más de complementar, como muchas veces la densitometría se ha convertido en una herramienta complementaria como parte del marketing que algunos centros de diagnóstico, y lo decimos con respeto, pero tiene que llegar un estudio de este tipo, no solo de calidad, sino un estudio que nos permita en un momento dado que el paciente tenga una condición diagnóstica específica y que la evaluación en un momento dado de este estudio le permita recibir un tratamiento adecuado, hacerse el monitoreo con el mismo equipo, y un equipo de alta calidad como estos le va a permitir a usted tener una evaluación de seguimiento subsecuente, ya sea al año, 2 años, de acuerdo a lo que marque su médico en un momento dado, y que la salud mineral que usted tenga hoy de aquellos pacientes que requieren una evaluación diferente lo hagan de manera. Y Hospital Country ha invertido mucho en este tipo de proyectos y hacer protocolos de seguimiento adecuados. A los dos, Grace, muchas gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Y hoy nos quedamos en una edición más de Torre Médica y vamos al glosario de médico para que platiquemos un poquito de lo que ustedes deberían saber, aspectos técnicos de esta salud. ¿Vale? Continuamos.